¿Cuánto más vas a esperar a que otros llenen los vacíos que solo tú puedes sanar? ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que el miedo o la rutina posterguen la vida que mereces vivir? Escúchalo bien. La calma interior que anhelas no vendrá de afuera. Nadie te la entregará, ni aparecerá por arte de magia. Si quieres experimentar una vida auténtica, necesitas decidir hoy mismo empezar a caminar por ti y para ti. No será sencillo, no será cómodo, pero es el gesto más poderoso de amor hacia ti mismo que puedes realizar. Este sendero no es para quienes buscan justificaciones, es para quienes están dispuestos a edificar una existencia estable, una vida que no dependa de otros para sostenerse. Porque la auténtica libertad florece cuando reconoces que tú bastas, no porque seas perfecto, no porque no caigas, sino porque eres suficiente tal como eres. Antes de seguir, haz algo crucial. Ve a los comentarios y escribe: decido vivir para mí. No es una frase cualquiera, es un pacto contigo mismo. Cada vez que afirmas algo de manera consciente, estás sembrando en tu mente una intención poderosa. Y lo que cultives hoy será el fruto que recogerás mañana. ¿Te animas? Vamos. Capítulo 0. Deja de vivir prestado. El camino estoico hacia tu auténtica paz interior. ¿Alguna vez has sentido que la vida que habitas, esa que muestras al mundo con una sonrisa calculada, te queda pequeña, como un traje que no es de tu talla? Te has acostumbrado tanto a llevarlo que casi olvidas la incomodidad, el roce constante contra tu verdadera piel. Has aprendido el arte de asentir cuando por dentro niegas, de aplaudir éxitos que te dejan indiferente, de llenar silencios con palabras que no sientes por temor a ese vacío que amenazas si te muestras tal cual eres. Es agotador, ¿verdad? Vivir pendiente del reflejo en la mirada ajena, intentando descifrar qué esperan de ti para poder entregárselo, aunque eso signifique traicionarte un poco más cada día. Pero detente un instante y respira. ¿Quién se esconde debajo de todas esas capas de complacencia? ¿Dónde quedó esa voz que una vez tuvo deseos propios, sueños que no necesitaban la aprobación de nadie? En algún punto del camino, quizás sin darte cuenta, empezaste a ceder terreno, a entregar las llaves de tu propio ser a las expectativas externas, a los miedos, a la comodidad de lo conocido aunque fuera insatisfactorio. Te convertiste en un eco, en un reflejo pálido de lo que otros querían ver, y en ese proceso, tu esencia, única e irrepetible, se fue difuminando, perdiendo brillo y fuerza. Vivir así no es vivir, es representar un papel en una obra que no elegiste. Pero esta representación no tiene por qué ser eterna. Hoy, ahora mismo, puedes decidir que es suficiente. Hoy puede ser el día en que dejes de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Este es el momento de iniciar el camino de regreso a ti, de reclamar tu espacio vital. Y en esta travesía, una filosofía milenaria se revela como una brújula increíblemente actual: el estoicismo. No como un dogma rígido, sino como un conjunto de herramientas prácticas y poderosas para construir una fortaleza interior inquebrantable, para aprender a encontrar la serenidad no en la ausencia de problemas, sino en tu capacidad para afrontarlos desde tu centro. Te mostrará cómo la verdadera libertad no depende de circunstancias externas, sino de tu dominio interno. No necesitas el permiso de nadie para empezar a ser tú. No requieres de una audiencia que valide tu existencia para sentirte completo. La única pieza que falta, la única decisión fundamental, es la de abandonar esa vida prestada, esa existencia condicionada por el qué dirán. Es hora de dejar de alquilar tu felicidad y empezar a construir tu propio hogar interior, uno donde tú estableces las reglas, donde tu bienestar es la prioridad. El camino hacia tu auténtica paz interior comienza con un solo paso: la decisión de vivir, por fin, para ti mismo. La pregunta es simple, pero profunda. ¿Estás listo para reclamar lo que es tuyo? Capítulo 1. De la sombra a la luz. La historia inspiradora de vivir para uno mismo. Imagina esto por un segundo. Te levantas cada mañana y sientes que la vida te pesa como una losa. Sigues los movimientos, trabajo, obligaciones, compromisos, pero por dentro hay un vacío, una sensación persistente de que no estás viviendo tu vida, sino la que otros esperan de ti. Sonríes cuando toca, asientes para evitar conflictos, te tragas tus verdaderos deseos para encajar, y mientras tanto,
Tu propia voz interior se apaga, se convierte en un susurro casi inaudible. ¿Te suena familiar? Esa era la vida de Marco, atrapado en un ciclo de complacencia, buscando validación externa, midiendo su valor por los aplausos ajenos o por evitar la crítica. Vivía para los demás, temiendo el rechazo, ahogando sus propias necesidades bajo una montaña de deberías. El resultado: ansiedad constante, agotamiento emocional y una profunda sensación de no ser dueño de su propio destino. Una sombra que se cernía sobre cada amanecer. Pero un día, algo hizo clic. Un momento de claridad brutal, quizás provocado por una crisis, una palabra leída, una conversación inesperada. Se dio cuenta de que seguir así era morir en vida, que la única aprobación que realmente necesitaba era la suya propia, que la única vida que valía la pena vivir era la auténtica, alineada con sus valores, aunque eso significara incomodar a algunos o caminar solo por un tiempo. Ese fue el punto de inflexión, el momento en que decidió pasar de la sombra a la luz. Dejó de pedir permiso para ser él mismo. Empezó a escucharse, a definir qué significaba para él una vida con propósito, con fortaleza. Y adivina qué, el camino no fue fácil. Tuvo que enfrentar miedos, romper viejos patrones, establecer límites incómodos y, sobre todo, aprender a ser su propio pilar. ¿Cómo lo hizo? No fue con una varita mágica, fue con disciplina. Fue recuperando principios olvidados, herramientas de fortaleza mental que han resistido el paso de los siglos. Fue aplicando, día tras día, especialmente en esas cruciales primeras horas de la mañana, los hábitos estoicos que le permitieron reconstruirse desde dentro. Esta historia no es solo la de Marco, puede ser tu historia. Ese despertar, esa decisión de vivir para ti mismo, está a tu alcance. Pero empieza por reconocer dónde estás ahora y decidir, con una voluntad inquebrantable, que mereces algo más, que mereces vivir con autenticidad, con propósito y con una paz interior que nadie pueda arrebatarte. Los hábitos que vamos a explorar a continuación son las herramientas exactas que pueden llevarte de esa sombra a tu propia luz. Son los ladrillos con los que construirás tu fortaleza interior, día a día, mañana a mañana. Entender la psicología de la ira. Recuerdo perfectamente la primera vez que sentí un acceso de ira que me sobrepasó por completo. Fue en mi adolescencia, cuando todavía pensaba que todo debería ocurrir de la manera que yo había imaginado. Estaba en un torneo deportivo en el que deseaba con todas mis fuerzas ganar el primer lugar. Había entrenado, visualizado la victoria en mi mente y estaba seguro de que nada se interpondría en mi camino. Sin embargo, las cosas no salieron como planeé. Cometí errores que me costaron la final. El árbitro tuvo fallos que me parecieron injustos y, por si fuera poco, la actitud de mis compañeros no ayudó a calmar mi frustración. Recuerdo que, cuando todo acabó, una mezcla candente de resentimiento, rabia e impotencia se instaló en mi cuerpo. Sentí un calor insoportable que subía desde mi estómago hasta mi pecho y tuve ganas de gritar, de culpar a los demás y de romper algo en 1000 pedazos. En aquel momento, no tenía la madurez para gestionar esas emociones, así que exploté como un volcán. Aquel episodio me marcó, no solo por la intensidad de la ira que experimenté, sino porque con el tiempo me di cuenta de que esa reacción no me hizo sentir mejor. Al contrario, terminó dejándome con una insatisfacción todavía mayor. Fue como si la ira hubiera ganado terreno y yo hubiera quedado desarmado ante su furia. Posteriormente, pasé por otras situaciones en las que la rabia volvía a manifestarse, algunas veces de manera sutil y en otras, con la fuerza de un huracán. En cada ocasión, terminaba con la impresión de haber perdido el control, y eso me causaba vergüenza y culpa. ¿Por qué me sucedía esto? ¿De dónde venía tanta hostilidad? ¿Qué parte de mí necesitaba con urgencia ser escuchada? Con el paso del tiempo, y en parte gracias a mi interés por comprender las emociones humanas, así como a un proceso personal de introspección, empecé a explorar la psicología de la ira y descubrí un panorama fascinante y complejo. La ira no es solo un ataque de furia irracional, sino que tiene un propósito biológico y psicológico. En términos evolutivos, la ira nos sirve para poner límites y defender aquello que consideramos valioso: nuestra integridad, nuestras necesidades, nuestros derechos. Sentirla no es malo en sí mismo. De hecho,
Es un mecanismo de defensa natural que nos alerta de que algo no está bien, ya sea una injusticia, una amenaza o un obstáculo que frustra nuestros objetivos. El problema surge cuando esta emoción se desborda, se vuelve crónica o se desata por motivos que no justifican su intensidad, dañando nuestras relaciones y nuestra propia salud mental. En mi búsqueda por entender la ira, consulté varios estudios y fuentes que explicaban la dimensión fisiológica del enojo. Aprendí que, cuando algo nos enoja, nuestro cuerpo reacciona activando el sistema nervioso simpático. Se acelera el ritmo cardíaco, aumentan la presión sanguínea y los niveles de hormonas como la adrenalina y el cortisol. Es como si nos preparáramos para una confrontación o para escapar de un peligro inminente. Esta activación corporal puede resultar útil en momentos puntuales, por ejemplo, cuando necesitamos defendernos o establecer límites firmes frente a una situación de abuso. Sin embargo, cuando la ira se convierte en una respuesta habitual, nuestro organismo se ve sometido a un desgaste constante que puede derivar en problemas de salud, como trastornos cardiovasculares o alteraciones en el sistema inmunológico. A nivel psicológico, la ira está muy vinculada a nuestras interpretaciones y pensamientos. Tendemos a enojarnos cuando percibimos que algo o alguien ha cruzado una línea que consideramos esencial, o cuando sentimos que nuestras expectativas se han visto gravemente frustradas. A veces, incluso, una pequeña contrariedad puede disparar una ira desproporcionada si toca una herida profunda o un miedo que hemos venido cargando desde hace tiempo. Por eso, uno de los primeros pasos para comprender nuestra ira consiste en indagar qué hay detrás de esa reacción. ¿Qué creencias se activan? ¿Cuáles son las necesidades o temores que están en juego? A menudo, la ira es la capa más visible de emociones más vulnerables como la tristeza, la decepción, la inseguridad o el dolor. Es justamente esta naturaleza multifacética de la ira la que hace que su gestión no sea tan sencilla como decir «no te enojes». De hecho, la negación o la supresión de la ira puede resultar contraproducente, porque la emoción reprimida suele buscar otras vías para manifestarse, a veces en forma de resentimiento, pasividad agresiva o explosiones repentinas. Cuando comencé a notar que la rabia se me quedaba atrapada en el pecho, me di cuenta de que necesitaba encontrar la manera de expresarla de forma asertiva y constructiva, sin hacer daño a los demás ni a mí mismo. Ese fue un punto de inflexión en mi vida. Buscar herramientas para procesar el enojo y transformarlo en una fuerza que me ayudara a crecer, en lugar de una llama incontrolable que me consumiera por dentro. Uno de los métodos más eficaces que descubrí fue el de la autorregulación emocional. Aprender a respirar profundamente y tomar unos segundos antes de reaccionar hizo una gran diferencia. Suena simple, pero en medio de la furia, cuando sentimos que la sangre hierve, detenernos a inhalar y exhalar conscientemente puede ayudarnos a evitar palabras o acciones de las que después nos arrepintamos. Otro recurso valioso fue la identificación de los disparadores de mi ira. Empecé a llevar un registro mental, y a veces hasta escrito, de las situaciones que me hacían enfurecer. El tráfico intenso, un comentario sarcástico, sentirme ignorado o menospreciado, enfrentar retrasos o fallos tecnológicos que interrumpían mi trabajo. Al reconocer esos elementos, pude preparar estrategias anticipadas, como buscar rutas alternas para evitar el tráfico o trabajar mi tolerancia a la frustración cuando algo no funcionaba como esperaba. Aceptar que la ira forma parte de mí y al mismo tiempo trabajar para que no se convierta en un motor destructivo ha sido una de las lecciones más valiosas que he aprendido en este camino de autodescubrimiento y transformación personal. Tal como sucede con tantas otras facetas de la vida, se trata de encontrar un equilibrio, ni reprimir la ira, ni dejar que se adueñe de cada espacio emocional. Y en esa danza entre aceptar y canalizar, radica gran parte de la libertad que nos permite vivir con mayor plenitud y comprensión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Número 2. Respiración y salud. Recuerdo muy bien una etapa de mi vida en la que el estrés y la ansiedad parecían gobernar mis días. Me sentía atrapado en un círculo vicioso de preocupaciones, obligaciones y tensiones que no solo me robaban energía, sino que también afectaban mi sueño, mi humor y mi capacidad de disfrutar de las cosas más simples. Fue en medio de esa vorágine que, casi por casualidad,
descubrí el poder transformador de la respiración consciente. Al principio sonaba demasiado sencillo para ser verdad. ¿Cómo podía algo tan básico como inhalar y exhalar, algo que hacemos de forma automática, cambiar mi perspectiva y mejorar mi salud? Sin embargo, decidí darle una oportunidad. Poco a poco, empecé a notar cambios sutiles pero profundos. Mi mente se sentía más clara, mi cuerpo más relajado y mi actitud más serena. Con el tiempo, entendí que la respiración no solo es una función biológica esencial, sino una herramienta invaluable para cultivar un mayor bienestar. La primera vez que presté verdadera atención a mi respiración ocurrió en una clase de yoga a la que asistí casi a regañadientes. Me consideraba a mí mismo una persona práctica, poco inclinada a ejercicios que parecían demasiado pausados o introspectivos. Sin embargo, aquella tarde estaba desesperado por encontrar algo que aliviara mi estrés crónico. Durante la sesión, el instructor nos guió a través de un ejercicio llamado respiración abdominal, en el que se debía dirigir el aire hacia la zona del vientre, inflándolo como un globo al inhalar y desinflándolo gradualmente al exhalar. Al principio me sentía torpe y poco coordinado. No lograba sincronizar mi respiración con el movimiento. Pero después de varias repeticiones, sentí una corriente de tranquilidad recorrerme el cuerpo. Fue como si, de repente, me diera cuenta de que había estado viviendo con la respiración contenida durante años. Esa sensación de soltar y expandir el abdomen me brindó un alivio inesperado. Capítulo 2. Deja el mapa ajeno. ¿Por qué vivir para ti supera necesitar a otros? Amigo mío, ¿cuántas veces has avanzado por la vida siguiendo un mapa que no dibujaste tú? Te lo entregaron quizás al nacer, o lo fuiste recogiendo por partes, un trozo de las expectativas familiares, otro de las presiones sociales, uno más de las modas del momento. Es un mapa detallado, lleno de caminos supuestamente seguros, destinos correctos y atajos que prometen aceptación. Y tú, obediente, has seguido las indicaciones. Gira aquí, detente allá. Evita esa zona peligrosa llamada autenticidad. El problema es que, mientras avanzas por rutas ajenas, una sensación extraña te acompaña, un vacío sordo que te susurra que, aunque el paisaje exterior parezca el adecuado, no es el lugar donde tu alma anhela estar. Esta necesidad de mirar hacia afuera para saber cómo actuar, cómo sentir, qué desear, es profundamente humana, pero también es una trampa sutil. Nos aferramos a esos mapas externos porque nos dan una falsa sensación de seguridad en un mundo incierto. Creemos que si seguimos los pasos de otros, si encajamos en el molde preestablecido, evitaremos el dolor del rechazo o la angustia de la incertidumbre. Buscamos la validación como el viajero sediento busca agua, convencidos de que la aprobación ajena es el único indicador de que vamos por buen camino. Y en esa búsqueda constante, externalizamos nuestro valor, entregamos nuestra brújula interior a manos que no siempre buscan nuestro verdadero norte. El filósofo estoico Epicteto, un hombre que conoció la esclavitud física pero alcanzó una inmensa libertad interior, lo tenía claro. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino las opiniones que tienen de las cosas. Aplica esto a nuestra dependencia. No es la opinión ajena en sí misma la que nos esclaviza, sino la importancia desmedida que nosotros le otorgamos, la creencia de que necesitamos esa validación para estar completos o seguros. Mientras tu bienestar dependa de si alguien aprueba tu camino, tu carrera, tu pareja o tus decisiones más íntimas, seguirás siendo un prisionero voluntario de percepciones externas. La verdadera paz no nace de lograr que todos te aplaudan, sino de entender que no necesitas sus aplausos para seguir tu propio ritmo. Piensa en esa decisión crucial sobre tu futuro profesional. Quizás sentías una llamada hacia un camino creativo, incierto, pero vibrante para ti. Sin embargo, el mapa ajeno señalaba con insistencia la ruta segura, la carrera con salidas, el puesto estable, el sueldo predecible. Escuchaste los consejos bien intencionados, sopesaste los miedos proyectados por otros y finalmente tomaste el desvío lógico. Ahora, tal vez tienes la seguridad que prometía el mapa, pero cada mañana sientes una punzada de nostalgia por el camino no tomado, una disonancia entre lo que haces y lo que eres. Ese es el precio de navegar con un mapa prestado. Puedes llegar a un destino, pero raramente será tu hogar.
Vivir para ti no significa ignorar al mundo o volverte insensible. Significa recuperar la autoridad sobre tu propia vida. Es entender que tu brújula interna, esa intuición, esos valores profundos, ese conocimiento íntimo de lo que te nutre y lo que te apaga, es la única guía fiable para tu viaje personal. Requiere valentía, sí, la valentía de desviarte de la ruta marcada cuando no resuena contigo, de soportar la posible incomprensión inicial, de confiar en tu propio juicio por encima del ruido exterior. Pero la recompensa es incomparable. La coherencia, la integridad y una paz que no depende de factores externos, sino que emana de vivir alineado con tu verdad. Empieza por identificar dónde estás usando todavía ese mapa ajeno. ¿En tus relaciones? ¿En cómo gestionas tu tiempo libre? ¿En las metas que persigues? Toma un momento ahora, sin juicios, solo observa. Luego, intenta este ejercicio de brújula interior. Dedica unos minutos en silencio a preguntarte, si nadie más opinara, si no existiera el miedo al que dirán, ¿qué decisiones tomaría hoy mismo de forma diferente? ¿Qué principios fundamentales guiarían mis pasos? Anota lo que surja, por pequeño que sea. Es el primer trazo de tu propio mapa. Porque al final, la única forma de no sentirte perdido es caminar por el territorio que tú mismo has elegido explorar. Si hoy quemaras todos los mapas ajenos, ¿hacia dónde apuntaría tu propia brújula? Capítulo 3. El obstáculo. Eres tú. Supera tu propia resistencia para vivir tu vida auténtica. Bien, ¿resonó contigo esa historia? ¿Esa chispa de yo también quiero eso, de salir de la mediocridad y vivir con propósito? Fantástico. Pero seamos brutalmente honestos. ¿Cuántas veces has sentido esa inspiración fugaz y al día siguiente nada cambia? ¿Cuántas veces has empezado algo con fuerza para abandonarlo a la primera dificultad? Aquí viene la parte incómoda, la verdad que duele escuchar pero que necesitas oír. El mayor saboteador de tu cambio, el muro más alto que tienes que escalar, la razón principal por la que sigues atrapado donde no quieres estar, eres tú. Sí, tú. No son las circunstancias. No es tu jefe, ni tu pareja, ni la economía, ni tu pasado. Es tu propia resistencia interna. Es esa parte de ti que se aferra a lo conocido, aunque sea doloroso. Es tu miedo al fracaso, tu miedo al que dirán, tu pereza disfrazada de cansancio, tu adicción a la comodidad de la queja sin acción. ¿Reconoces esa vocecita que te susurra mañana empiezo? Ese no estoy listo todavía, ese es que no tengo tiempo, dinero, apoyo, ese paralizante y si no funciona. Esa es tu resistencia hablando. Es el miedo disfrazado de prudencia. Es la mediocridad vistiéndose de realismo. Es tu yo complaciente luchando con uñas y dientes para mantenerte exactamente donde estás, seguro, predecible e insatisfecho. Despierta. ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiendo que esa versión temerosa de ti mismo dicte tu vida? ¿Por qué te aferras a una jaula que tú mismo has construido? ¿Qué es lo peor que podría pasar si realmente te atrevieras a ser tú mismo? A perseguir lo que enciende tu alma. A establecer esos límites que sabes que necesitas. Deja de culpar al mundo exterior. Deja de esperar el momento perfecto, la señal divina o que alguien venga a rescatarte. La filosofía estoica es clara. Tu poder reside en tu interior, en tu capacidad de elegir tu respuesta, en tu voluntad. ¿Vas a seguir eligiendo la parálisis o vas a elegir luchar contra tu propia debilidad? Nadie va a venir a darte permiso para vivir tu vida auténtica. Nadie te va a entregar la fortaleza mental en bandeja de plata. Tienes que forjarla, tienes que tomarla. Tienes que mirar a tu propia resistencia a los ojos y decirle, ya no más, yo estoy al mando ahora. Superar esta resistencia interna no es un paso previo a los hábitos estoicos, es el primer hábito estoico real. Es la decisión consciente y diaria de enfrentarte a ti mismo, de exigirte más, de hacer lo que sabes que tienes que hacer aunque no te apetezca. Es la disciplina en su forma más pura. Los hábitos que vamos a desgranar a continuación son tus armas en esta batalla interna. Son la estructura, la disciplina y la sabiduría que necesitas para mantener a raya a ese saboteador interno día tras día, mañana tras mañana. Pero no servirán de nada si no tomas primero esta decisión fundamental, la de luchar contra ti mismo por ti mismo. ¿Estás listo para dejar de ser tu propio obstáculo? ¿Estás listo para armarte con las herramientas estoicas y empezar a construir de verdad la vida que mereces?
Entonces presta atención, porque aquí empieza el verdadero trabajo. Capítulo 4. Aprende a ser tu mejor compañía. El poder estoico de la soledad elegida. Tienes que entenderlo de una vez. No viniste a este mundo para vivir a través de otros. Viniste a construirte a ti mismo, a convertirte en alguien capaz de sostenerse solo, de ser su propia fuente de paz y propósito. Si quieres alcanzar verdadera libertad, tienes que aprender a ser tu mejor compañía. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie debe hacerlo por ti. Lo común es otra historia. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas huye de la soledad como si fuera una sentencia de muerte. Saturan su vida de ruido, de distracciones, de relaciones vacías, porque no soportan quedarse a solas con su mente. Buscan afuera lo que temen encontrar adentro. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has preferido una compañía mediocre antes que enfrentar tus propios silencios? Ahora contrasta eso con lo ideal. Ser capaz de sentarte contigo mismo en silencio, sin ansiedad, sin miedo, sin necesidad. No porque odies al mundo, sino porque has aprendido a habitarte. Porque te reconoces como suficiente. Porque entiendes que el primer gran amor, el primer compromiso irrompible, debe ser contigo. ¿Sabes cuál es el precio de no aprender esta lección? Vives esclavo. Te vuelves vulnerable al abandono, a la crítica, al rechazo. Cada relación, cada opinión externa se convierte en una amenaza para tu estabilidad. Eres como una hoja arrastrada por el viento de las expectativas ajenas. Pierdes tu poder, pierdes tu paz, pierdes tu vida. Pero no estás condenado. Puedes cambiarlo. Y el primer paso es brutal pero necesario. Oblígate a pasar tiempo contigo. No busques atajos. No esperes sentirte listo. Apaga el ruido. Enfréntate al silencio. Hazte preguntas incómodas. ¿Qué estoy evitando? ¿Quién sería yo si dejara de buscar aprobación? Trabaja en ti. Cultiva tu mente. Fortalece tu cuerpo. Refuerza tu espíritu. Deja de usar a los demás como analgésico para tus heridas. Empieza a sanar desde dentro. Hazte responsable de tu propio bienestar. Esto no es un invento moderno. El estoicismo lo gritaba desde hace siglos. Epicteto enseñaba que tu verdadero bien no depende de nada externo. Todo lo que no controlas, opiniones, pérdidas, afectos, es secundario. Tu tarea es construir un carácter firme, una voluntad invencible, un espíritu libre. Séneca lo dejó claro. Quien se siente bien consigo mismo, nunca está solo. ¿Te das cuenta? La soledad elegida no es una condena, es una fortaleza. Cuando abrazas esta filosofía, algo dentro de ti cambia de raíz. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no suplicas amor, atención o validación. Te conviertes en un ser entero, completo, libre. Empiezas a elegir relaciones desde la abundancia, no desde la carencia. Empiezas a caminar por el mundo con la cabeza en alto, con el corazón en paz. Te vuelves imparable. ¿De verdad quieres seguir necesitando a otros para sentirte valioso? ¿Vas a seguir entregando tu paz como si fuera un trofeo que cualquiera puede arrebatarte? Decide hoy ser tu mejor compañía. El mundo exterior es incierto, volátil, caótico, pero tú puedes ser tu refugio. Y una vez que lo consigas, nada ni nadie podrá quitarte la paz que construiste con tus propias manos. Capítulo 5. Manos que crean, mente en calma. Un refugio para reconectar contigo mismo. Tienes un poder que has olvidado, el poder de crear. No me hablo solo de grandes obras ni de inventos revolucionarios. Me refiero al acto simple y esencial de usar tus manos para construir algo, cualquier cosa. Y en ese proceso, encontrar un refugio, una reconexión profunda contigo mismo. Si quieres una mente en calma, si quieres reencontrarte, debes volver a crear. Hoy lo común es muy diferente. La mayoría ha dejado de crear para convertirse en consumidores pasivos. Consumen entretenimiento, consumen opiniones, consumen vidas ajenas en las redes sociales. Todo el tiempo, bombardeados de estímulos que no controlan y que solo los vacían más. Se sienten perdidos, ansiosos, desconectados de sí mismos, pero no entienden por qué. ¿Te suena? ¿Cuánto de tu tiempo se va en mirar en vez de hacer? Lo ideal, en cambio, es totalmente distinto. Es volver a poner tu energía en algo tangible. Es construir con tus manos, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto. Es tallar, escribir, pintar, sembrar, reparar, diseñar, cocinar.
Es sentir que creas algo que no existía antes. No para que otros lo aplaudan, no para demostrar nada, solo para recordar que todavía estás vivo, que todavía puedes dirigir tu energía hacia algo real, tuyo, genuino. Si sigues atrapado en el consumo pasivo, si sigues desconectado de tu capacidad creadora, pagas un precio alto. Pierdes el sentido de propósito, pierdes el control sobre tu atención, pierdes el contacto con tu esencia. Y cuando pierdes eso, caes en la ansiedad, en el vacío, en la apatía. Tu mente se llena de ruido, tu alma se llena de frustración. No puedes permitirlo, no si quieres vivir de verdad. La solución está a tu alcance, pero debes ser intencional. Oblígate a crear. Oblígate a sacar las manos de los bolsillos y ensuciarlas si es necesario. A continuación compartiré contigo algunas acciones concretas que podrás llevar a cabo para practicar esta lección. Dedica un tiempo sagrado cada día o cada semana para crear algo con tus propias manos, sin distracciones, sin expectativas externas. Elige actividades que te reten pero también te conecten. Escribir, modelar, pintar, reparar algo, construir algo, cocinar de manera consciente. No juzgues el resultado. El valor no está en lo perfecto, está en el acto de crear. Siente el proceso. No busques solo el resultado. Que cada paso sea un recordatorio de tu capacidad. En el estoicismo, la acción es fundamental. No se trata de perderse en pensamientos sin sentido, se trata de actuar, de involucrar el cuerpo y la mente de forma alineada. Marco Aurelio lo decía, la mente se corrompe cuando se desconecta de su propósito natural, que es actuar conforme a la razón y a la naturaleza. Y parte de esa naturaleza es construir, aportar, dar forma al mundo. Cuando creas, tu mente se limpia, tu energía se centra, tu ansiedad se disuelve. Redescubres el poder de la concentración, de la paciencia, de la autenticidad. Recuperas la sensación de ser dueño de tu tiempo, de tu vida. ¿No es eso lo que tanto has estado buscando? Así que te pregunto, ¿vas a seguir gastándote en distracciones vacías? ¿Vas a seguir viendo la vida pasar detrás de una pantalla? Tienes en tus manos la herramienta para recuperar tu calma. Solo tienes que atreverte a usarla. Crea. Reconéctate. Respira de nuevo en tu propio ritmo. Recuerda, donde tus manos crean, tu mente encuentra refugio. Por supuesto, el proceso no fue lineal. Hubo periodos en los que sentía que avanzaba y otros en los que dudaba de todo. A veces, durante una crisis o un problema inesperado, volvían los antiguos pensamientos autodestructivos, intentando ganar la partida. Era en esos momentos cuando más necesitaba aferrarme a las afirmaciones, aunque no siempre fuera fácil. Entendí que la construcción de la autoestima es como un músculo que requiere ejercicio constante para fortalecerse. Si dejas de ejercitarlo, puede debilitarse, y por eso me comprometí a persistir a pesar de las recaídas. También tomé conciencia de que las afirmaciones se veían reforzadas si las acompañaba de acciones concretas para mejorar mi relación conmigo mismo. Por ejemplo, cuando repetía, cuido de mi salud física y mental porque lo merezco, intentaba también dar pequeños pasos hacia hábitos más saludables, como salir a caminar o respetar mis horas de sueño. Esa coherencia entre palabra y acción me hacía sentir más firme en lo que afirmaba. Con el paso del tiempo, noté que mi relación con los demás también comenzó a mejorar. Antes, vivía pendiente de la aprobación externa. Interpretaba casi cualquier comentario como una crítica personal y reaccionaba con temor o ansiedad ante la menor señal de conflicto. Al fortalecer mi diálogo interno, dejé de sentirme tan amenazado por la opinión de los demás y pude establecer relaciones más genuinas, basadas en el respeto y no en la necesidad de validación constante. Me di cuenta de que, al desarrollar mi autoestima, aprendía también a poner límites más claros y a comunicar mis necesidades, pues ya no temía tanto el rechazo. En lugar de aislarme o callar por miedo, me atrevía a expresarme con más sinceridad. Curiosamente, eso me ayudó a sentirme más cerca de la gente, ya que las interacciones se volvieron más auténticas y menos cargadas de inseguridad. Otra consecuencia positiva fue que empecé a arriesgarme más en distintas áreas de la vida. Con una autoestima frágil, me resultaba casi imposible contemplar cambios laborales, emprendimientos o nuevas actividades artísticas, porque el simple hecho de equivocarme en algo nuevo me parecía catastrófico.
En cambio, al nutrir mi confianza con las afirmaciones, sentí que podía fallar y aún así conservar mi valor esencial. De pronto, los errores dejaron de definirme por completo. Pasaron a ser parte de la experiencia que me ayudaba a aprender y a superarme. Esa transformación se notó especialmente cuando, después de un tiempo, decidí buscar un trabajo que me apasionaba más, aunque no tenía todas las competencias dominadas. La voz interior que solía decir, no vas a poder con esto o no eres suficiente, se volvió menos fuerte y la contrapesé con frases como, estoy listo para aprender y confío en mi habilidad para adaptarme. Ese cambio de mentalidad me impulsó a mandar solicitudes, a presentarme a entrevistas y a atreverme a mostrar mis talentos sin esconderlos detrás del miedo. Finalmente, esa valentía cosechó resultados positivos y hoy puedo decir que me siento mucho más realizado profesionalmente. A lo largo del recorrido, me di cuenta de que las afirmaciones funcionan mejor cuando se abordan con honestidad y sin negar otros recursos que puedan ser necesarios. No tienen que utilizarse en solitario, pues a menudo se combinan eficazmente con terapia, meditación, ejercicio regular y la búsqueda de relaciones sanas. A mi entender, su verdadera fuerza reside en que transforman nuestro discurso interior, abriéndonos un espacio para vernos con más amor y menos juicio. No se trata de vanagloriarse, ni de vivir en una fantasía de perfección, sino de reconocer que somos seres valiosos por el simple hecho de existir, y que tenemos derecho a respetarnos y a cuidarnos en cada etapa de la vida. Muchas veces, nos enfocamos más en amar a los demás y en demostrarles nuestra valía, dejando de lado la relación primaria y fundamental, la que sostenemos con nosotros mismos. Las afirmaciones vienen a recordarnos esa relación básica y a decirnos que merece la misma dedicación que invertimos en cualquier otra. Hoy, mi práctica con las afirmaciones sigue vigente, aunque no es tan rígida como al principio. Algunas mañanas simplemente me miro al espejo, sonrío y digo en mi mente, te acepto con tus luces y tus sombras. En otras ocasiones, elijo alguna frase específica que esté alineada con la circunstancia que esté atravesando, sea un reto laboral o un conflicto emocional. Ya no necesito pegar las notas en el espejo, pero conservo algunas en un cuaderno para cuando siento que necesito reforzar ciertos aspectos de mi autoconfianza. Aun cuando se presentan momentos difíciles y vuelven a surgir la duda o la ansiedad, sé que cuento con un recurso interno para recuperar el equilibrio. Recordarme, a través de las palabras que elijo con consciencia, que tengo un valor que no depende de factores externos y que mi autoconcepto se puede transformar con paciencia y perseverancia. Capítulo 10. Recupera tu poder de decisión. Elige por ti y deja de obedecer guiones ajenos. Cada día que dejas que otros decidan por ti, pierdes un pedazo de tu vida. Cada vez que aceptas un camino que no has elegido conscientemente, estás obedeciendo un guión que no escribiste. Y si no despiertas, si no tomas el control, te vas a despertar un día preguntándote dónde quedó la persona que soñabas ser. Lo común hoy es claro. La mayoría vive en automático. Siguen el plan que alguien más trazó para ellos. Estudia esto, trabaja en aquello, cásate a tal edad, compra tal cosa. No se preguntan si realmente lo quieren. Solo cumplen, solo avanzan como piezas en un tablero ajeno. Y luego se preguntan por qué sienten un vacío, por qué no encuentran satisfacción ni propósito en sus vidas. Pero lo ideal es otra cosa. Lo ideal es recuperar tu poder de decisión. Es detenerte y preguntarte con toda la honestidad del mundo, ¿esto lo quiero yo o lo espero porque me dijeron que debía quererlo? Es tener el coraje de decir no, aunque te miren raro, aunque decepciones expectativas que nunca pediste cargar. Es escribir tu propio guión, aunque al principio te tiemblen las manos. Ahora, si sigues obedeciendo sin cuestionar, hay consecuencias, y no son pequeñas. Terminas construyendo una vida que no te representa. Te ves en el espejo y no reconoces al que está frente a ti. Sientes que algo falta, que algo pesa, pero no sabes explicarlo. Y esa sensación de vacío, de frustración silenciosa, te va carcomiendo por dentro hasta apagarte. ¿De verdad vas a esperar a que ese día llegue? No necesitas seguir en piloto automático. Puedes empezar ahora mismo. Basta con que detengas la inercia. La próxima vez que enfrentes una decisión importante, no respondas de inmediato. Haz una pausa. Pregúntate,
¿Esto es mío o es prestado? Si la respuesta no nace de tu verdad, no sigas adelante. Y cuando dudes, recuerda que decir no también es una forma de respeto hacia ti mismo, incluso si incomoda a otros. Construir tu camino no significa que no tendrás miedo. Lo tendrás. Pero avanzar pese al miedo es lo que realmente te transforma. No tienes que romper con todo de golpe. Empieza pequeño. Toma decisiones diarias, aunque sean sencillas, que reflejen quién eres y no lo que esperan de ti. Cambia de opinión si es necesario. Equivócate si hace falta, pero que cada paso sea tuyo. El estoicismo es claro en este punto. Epicteto enseñaba que tu libertad comienza en el momento en que decides actuar conforme a tu propio juicio y no al dictado de factores externos. No eres libre mientras vivas para satisfacer a los demás. No tienes paz mientras tu brújula dependa de aplausos o de reproches ajenos. Cuando recuperas tu poder de decisión, algo poderoso sucede. Empiezas a sentirte vivo de verdad. No importa si tu camino es incierto o imperfecto, es tuyo. Cada elección que haces desde tu verdad te da fuerza, te da identidad, te devuelve el control de tu destino. ¿No es eso por lo que vale la pena luchar? Así que dime, ¿vas a seguir obedeciendo guiones que otros escribieron para ti? ¿Vas a seguir esperando que alguien más te diga cómo vivir? Elige por ti. Elige ahora, porque la vida que realmente vale la pena no se recibe, se construye. Dentro de ti vive una voz. No es la de tus amigos, no es la de tu familia, no es la de tus enemigos, es tu propia voz. Y muchas veces, esa voz se convierte en tu peor verdugo. No necesitas que nadie más te critique porque tú ya te estás destrozando desde adentro. La mayoría ni siquiera se da cuenta de esto. Creen que es normal hablarse con dureza, insultarse mentalmente cada vez que fallan, recordar sus errores como si fueran tatuajes imborrables. Se castigan sin tregua por no ser perfectos, por no cumplir expectativas absurdas que ni siquiera eligieron. Y claro, después se preguntan por qué no logran avanzar, por qué sienten que no son suficientes. No puedes construir fortaleza mientras te saboteas desde dentro. No puedes levantar una vida firme si cada palabra que te diriges es un ataque. La verdadera fuerza nace del respeto, de la compasión inteligente hacia ti mismo. No se trata de excusarte ni de ser blando. Se trata de tratarte como tratarías a alguien que quieres ver crecer, con firmeza, sí, pero también con apoyo, con comprensión, con una exigencia sana que no destruye, que impulsa. Empieza a escucharte. Presta atención real a cómo te hablas cuando cometes un error, cuando fallas, cuando no llegas a donde querías. ¿Te insultas? ¿Te minimizas? Entonces cambia el lenguaje. Corrige con la misma determinación con la que corregirías a alguien que amas. No se trata de mentirte, se trata de recordarte que un error no define tu valor, que un tropiezo no borra tu dignidad. Cada vez que la voz interna quiera atacarte, respóndele. No la dejes hablar sola. Si te dice no sirves para nada, respóndete, estoy aprendiendo, estoy creciendo y no me voy a abandonar. Si te dice fallaste de nuevo, respóndete, he fallado sí, pero sigo aquí, sigo en pie, sigo avanzando. El estoicismo nos lo recuerda sin adornos. No son los eventos externos los que nos destruyen, sino nuestra interpretación de ellos. Y la interpretación más inmediata, más constante, es el diálogo interno que mantenemos. Epicteto decía que ningún hombre puede dañarte más que tú mismo si decides hacerlo. Y también que nadie puede fortalecer tu alma si no eres tú quien elige hacerlo. Cuando aprendes a hablarte con respeto, cuando conviertes tu mente en un lugar de fuerza y no de ataque, todo empieza a cambiar. Te levantas más rápido después de cada caída. Te enfrentas al miedo con más serenidad. Perseveras sin odiarte en el proceso. Y dejas de ser tu enemigo para convertirte en tu mejor aliado. Es un trabajo silencioso, invisible para los demás, pero absolutamente transformador. Porque la verdadera fortaleza, la que no tambalea, empieza en el modo en que decides tratarte a ti mismo cuando nadie está mirando. No tomes las cosas personalmente. Hace un tiempo me di cuenta de que mi mente vivía en un estado de alerta constante, siempre dispuesta a interpretar comentarios o gestos de los demás como críticas personales. Una broma aparentemente inofensiva, un mensaje de texto con menos palabras de lo habitual, un cambio de tono en la voz de un amigo, cualquier detalle podía desencadenar una oleada de pensamientos
porque me hacían sentir vulnerable o incluso atacado. Me tomaba cada opinión, cada silencio o cada mirada, como si fuera una confirmación de mi peor temor, la idea de que algo en mí era inadecuado o deficiente. Esa carga emocional se hacía insoportable con el paso de los días, y la ansiedad que generaba iba minando mi confianza, mis relaciones y hasta mi sentido de identidad. Al principio, no era consciente de que asumía como ofensa directa casi cualquier conducta de quienes me rodeaban. Solo notaba que vivía en un vaivén de emociones. Ora me sentía herido, ora resentido, ora hipercrítico conmigo mismo. Comencé a sospechar que algo andaba mal cuando, tras una discusión aparentemente menor con un familiar, salí de la habitación sintiendo que me había humillado de manera irreparable, que mis palabras eran inútiles y que mi opinión, en realidad, no importaba a nadie. Me quedé rumiando esa sensación durante días, recreando la escena en mi cabeza, cuestionando cada frase y gesto. Me percaté de que, mientras tanto, mi familiar seguía con su rutina como si nada grave hubiera ocurrido, y ese contraste me impactó. ¿Cómo podía ser que yo estuviera sumido en un drama interno tan grande, mientras la otra persona continuaba sin mayor angustia? En ese momento, me di cuenta de que quizá estaba sobredimensionando la importancia de lo que ocurría a mi alrededor y lo interpretaba de forma demasiado personal. A partir de ahí, comencé a prestar atención a otros ejemplos cotidianos. Un compañero de trabajo no respondía a mi saludo con el mismo entusiasmo de siempre, y yo inmediatamente pensaba que estaba enojado conmigo. Una amiga tardaba en contestar un mensaje, y en mi mente aparecían ideas como: seguramente está molesta porque dije algo inconveniente, o tal vez ya no le intereso. Por las noches, me costaba conciliar el sueño dándole vueltas a estos supuestos rechazos, y me sorprendía comprobar que, al día siguiente, muchas de estas personas ni siquiera recordaban el incidente o no encontraban nada extraño en su comportamiento. Fue así que entendí que la mayoría de las veces, cuando creemos que algo se dirige directamente contra nosotros, en realidad responde a circunstancias ajenas. El cansancio de la otra persona, sus problemas personales, su propio estado emocional o simplemente su manera de ser. Un punto de quiebre ocurrió tras una discusión con un amigo muy cercano. Habíamos quedado en encontrarnos, pero él canceló a último momento por un motivo que a mí me pareció insuficiente. Sentí un enojo profundo y me convencí de que aquella cancelación significaba que mi tiempo no le importaba. Me quedé rumiando ideas negativas sobre nuestra amistad y esa misma noche le envié un mensaje impulsivo acusándolo de ser egoísta y desconsiderado conmigo. Su respuesta me tomó por sorpresa. Estaba pasando por una situación familiar difícil y no se sentía con fuerzas para ver a nadie. Ese día me di cuenta de lo fácil que era caer en el egocentrismo al creer que todo giraba en torno a mí. Fue doloroso ver cómo mis conclusiones precipitadas habían deteriorado la relación con alguien que, de hecho, necesitaba apoyo y comprensión. Poco a poco, empecé a explorar la idea de no tomarse las cosas personalmente y me topé con reflexiones que apuntaban a una misma dirección. Cuando vivimos con la convicción de que cada acción o palabra está dirigida a nuestro ego, terminamos atrapados en un círculo de ansiedad y resentimiento. Es como vivir con una herida abierta que duele ante cualquier roce, aunque ese roce sea accidental. Me di cuenta de que, si quería salir de ese laberinto emocional, necesitaba reforzar mi seguridad interior y dejar de sobreinterpretar las conductas de los demás. Al principio no fue fácil. La costumbre de reaccionar de inmediato, asumiendo que los gestos tenían una connotación negativa hacia mi persona, estaba muy arraigada. Tuve que aprender a tomarme un tiempo antes de responder cuando algo me molestaba, preguntarme si de verdad esa conducta iba dirigida con la intención de herirme o si podría haber otras explicaciones. Empecé a ensayar nuevas actitudes. En lugar de reaccionar impulsivamente y sumirme en un diálogo interno catastrófico, optaba por esperar un momento de calma y aclarar la situación, si era necesario. Descubrí que, muchas veces, lo que yo interpretaba como un desaire no era más que un malentendido o un descuido sin mala intención. Un ejercicio que me sirvió mucho fue recordar que cada persona ve el mundo con sus propios lentes. Sus actos están motivados por sus pensamientos, emociones y experiencias, las cuales son distintas a las mías. Reconocer eso me permitió tomar distancia.
Incluso en casos en los que alguien me criticaba directamente, aprendí a preguntarme primero qué motivaba a esa persona. Tal vez esa crítica nacía de su propio enojo, su frustración o sus inseguridades. En lugar de asumirla como una verdad absoluta sobre mi valor, me di la oportunidad de cuestionarla. A veces, había puntos valiosos que me convenía considerar para mi crecimiento personal, pero en otras ocasiones, se trataba de juicios infundados que no aportaban nada. También me di cuenta de algo fundamental. Cuando mi autoestima estaba más frágil, era más fácil tomarme cualquier cosa de forma personal. Vivía a la defensiva, interpretando comentarios neutrales como ataques. Me volví más consciente de la importancia de cuidar mi relación conmigo mismo y trabajar en mi autovaloración. Empecé a cultivar pensamientos positivos, a permitirme errores sin condenarme y a encontrar espacios de autocuidado para recargar energías. Así, cuando alguien venía con un comentario áspero o una actitud poco amable, mi reacción ya no era tan visceral. Comencé a distinguir mejor cuándo era algo que realmente necesitaba atender, como un límite que defender o un conflicto que aclarar, y cuándo no valía la pena involucrarme emocionalmente. Con el tiempo, entendí que no tomarme las cosas personalmente no significaba volverme indiferente o dejar que pisotearan mis derechos. Al contrario, aprendí a marcar límites con más serenidad. Si alguien me hablaba con hostilidad o desprecio, ya no me quedaba en la espiral de la culpa o el rencor pensando, algo malo habré hecho para que me trate así. Tampoco me sumía en una pelea sin sentido. Procuraba mantener la calma y expresar mi desacuerdo de forma clara, cuidando mi dignidad y evitando caer en insultos. Fue sorprendente notar cómo la comunicación mejoraba cuando lograba no engancharme en la ofensa personal. De pronto, podía decir algo como, me siento incómodo con tu manera de hablarme. Prefiero que conversemos en otro tono, en vez de disparar con rabia acusaciones que solo escalaban el conflicto. Ese cambio de actitud redujo drásticamente los malentendidos y me permitió mantener relaciones más sanas y respetuosas. Recuerdo un episodio concreto en el trabajo que ejemplificó esta transformación. Un compañero muy impaciente levantó la voz cuando le expliqué que un proyecto se retrasaría un par de días. Antes, habría interpretado ese grito como una agresión directa a mi persona. Me habría bloqueado y quizás terminado el día con un enorme malestar en el pecho. Sin embargo, tras haber practicado la idea de no tomar las cosas personalmente, decidí preguntarme qué sucedía con esa persona. Me acerqué y con tranquilidad le expliqué de nuevo la situación y le pregunté si había algo que le preocupaba en especial. Para mi sorpresa, se relajó de inmediato y me confesó que tenía presión de sus superiores y temía no cumplir con la fecha límite. Su alza de voz no tenía tanto que ver conmigo como con sus propias tensiones y ansiedades. Pude empatizar con él sin sentirme herido. En lugar de seguir alimentando una posible rivalidad o resentimiento, fuimos capaces de colaborar para buscar una solución al problema. Tu mente es el lugar más sagrado que tienes. Es tu santuario, tu espacio de poder, donde se gesta todo lo que eres, todo lo que vas a ser. Pero ¿te das cuenta de cuántas veces la entregas a opiniones ajenas, a pensamientos que no te sirven, que te roban paz y claridad? No puedes permitirlo. Si dejas que todos opinen sobre ti, si te dejas afectar por todo lo que los demás piensan, terminas perdiendo el control de tu vida. Lo más común es que vivimos rodeados de ruido, gente que opina sobre lo que deberías hacer, lo que deberías ser, lo que está bien o mal para ti. Los medios de comunicación, las redes sociales, las conversaciones cotidianas, todos tienen algo que decir sobre ti, sobre tu vida, sobre lo que es correcto. Y si te dejas llevar por ese torbellino de opiniones, ¿quién eres tú realmente? ¿Qué queda de tu propia voz, de tu propia verdad? La verdad es que hay una constante invasión. Todos los días te lanzan expectativas, prejuicios, juicios, como si tu paz fuera moneda de cambio. ¿Y sabes qué pasa cuando dejas que eso te afecte? Pierdes tu equilibrio. Pierdes la capacidad de escuchar lo que realmente importa, tu intuición, tu voz interna, tu serenidad. ¿Qué es lo ideal entonces? Que protejas tu mente, que sepas filtrar qué entra y qué se queda afuera. La paz interior es un bien demasiado valioso para dejarla en manos de otros. Y no estoy hablando de ignorar las opiniones constructivas o las críticas sinceras.
Hablo de no permitir que las palabras vacías, las que no aportan nada positivo a tu vida, se metan en tu cabeza y la perturben. Tu paz no se negocia. Si alguien tiene algo negativo que decir sobre ti, si alguien se permite juzgarte sin conocer tu esencia, no tienes que cargar con eso. Puedes escuchar, puedes comprender, pero no tienes que hacer tuya esa opinión. En lugar de permitir que sus juicios alteren tu paz, haz espacio para lo que realmente importa. Lo que tú piensas de ti, lo que tú sabes que eres capaz de hacer, lo que tú quieres lograr. El estoicismo nos da una poderosa herramienta aquí: la indiferencia hacia lo que no depende de ti. No puedes controlar lo que otros dicen o piensan, pero sí puedes controlar cómo reaccionas a eso. Marco Aurelio lo decía: no dejes que las opiniones ajenas roben tu tranquilidad. No es que no debas escuchar, es que debes aprender a elegir qué escuchar, qué tomar en serio y qué dejar ir. Cuando tomas el control de tu mente, cuando eliges conscientemente qué opiniones permitir que lleguen a ti, recuperas tu poder. Recuerdas que la única voz que realmente debe importarte es la tuya. Y cuando vives así, con esta claridad, todo cambia. Dejas de depender del visto bueno de los demás para sentirte bien. Empiezas a ser dueño de tu paz. Y es en ese espacio de calma donde nacen tus mejores ideas, tus mejores decisiones, tu mejor versión. Así que pregúntate, ¿estás protegiendo tu mente como el tesoro que es? ¿Estás dejando que otros definan quién eres? ¿O estás tomando las riendas de tu vida, permitiéndote vivir según tus propios términos? Tu paz es sagrada. No dejes que nadie te la robe. Capítulo 9. Perdona por ti, no por ellos. Libérate del rencor y reclama tu calma interior. Tienes algo que te está pesando. Quizá lo llevas mucho tiempo arrastrando y no sabes bien cómo liberarte. Esa carga, ese resentimiento que has guardado, ese dolor que alguien más te causó y que de alguna manera se ha convertido en parte de tu vida. El rencor. No me malinterpretes. No se trata de que olvides lo que te hicieron, ni de que sigas viviendo como si nada hubiera pasado. No te estoy diciendo que te conviertas en alguien que perdona sin cuestionar, sin justicia. Lo que te estoy diciendo es que el perdón no es para la otra persona, es para ti. Es algo que haces por ti, para que puedas soltar ese peso que no te deja respirar. Lo común es pensar que perdonar es ceder, es ser débil, es decir que lo que te hicieron no importó. Lo normal, lo que muchos hacen, es aferrarse al rencor, mantener ese dolor vivo, como si mantenerlo en tu corazón fuera una forma de hacer justicia. Pero lo que realmente estás haciendo al aferrarte a ese rencor es quedarte atrapado en el pasado, en lo que ya no puedes cambiar. El rencor no te da poder, solo te consume. Mientras sigues aferrado a ese dolor, te estás dejando destruir desde dentro. Y todo por algo que, aunque fue injusto, ya no puedes controlar. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces te has dejado consumir por ese rencor? ¿Cuántas veces has revivido la situación una y otra vez, sin que eso haya cambiado ni un poco lo que ocurrió? Pero lo más grave de todo esto es que, al aferrarte al rencor, te niegas a ti mismo la posibilidad de paz. Te niegas a dejar atrás lo que ya no puedes modificar y te quedas estancado, viviendo en una prisión emocional construida con las piezas de tus resentimientos. La verdad es que lo ideal es perdonar, pero no por la otra persona. El perdón no es para ellos, no es para absolver su culpa o darles el permiso de seguir dañándote. Es para ti. Es para liberar tu mente de las cadenas del pasado. Es para recuperar tu serenidad, tu energía, tu calma interior. El perdón no se trata de minimizar lo que pasó. Se trata de soltar lo que te está destruyendo sin que tengas que cargar con ello más tiempo. El estoicismo tiene una perspectiva muy clara sobre esto. Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, nos recuerda que el rencor y el odio son emociones que solo nos hacen daño a nosotros mismos. No tiene sentido aferrarse a ellas, porque mientras nos mantenemos anclados en el pasado, el presente se nos escapa. Cuando no perdonamos, nos estamos condenando a vivir atados a un sufrimiento que ya no tiene cabida en nuestra vida. El rencor es un veneno que nos consume, que nos impide avanzar, que nos aleja de la paz. Ahora bien, no te estoy pidiendo que lo hagas de inmediato. El perdón no es algo que se pueda forzar ni apresurar. Es un proceso, uno que requiere tiempo, pero que debes empezar.
Comienza por entender que el perdón no significa que lo que la otra persona hizo está bien. No significa que estás de acuerdo con lo que sucedió. El perdón significa que tú te liberas de la carga emocional que esa persona te dejó. Significa que decides no seguir permitiendo que lo que hicieron te siga afectando. Es una elección consciente de soltar lo que no puedes cambiar, de dejar atrás el dolor que ya no tiene razón de ser parte de tu vida. Es probable que pienses que perdonar significa mostrar debilidad, como si estuvieras dando a la otra persona una victoria. Pero en realidad, el verdadero poder radica en soltar lo que no te beneficia. La verdadera fortaleza está en ser capaz de caminar sin cargar con las piedras del pasado. Perdonar no te hace débil, te hace libre. Y es esa libertad la que te permitirá sanar, crecer y avanzar hacia lo que realmente mereces. Aquí es donde la verdadera transformación ocurre, cuando decides que ya no vas a ser prisionero de las acciones de los demás. Cuando te das cuenta de que tu paz interior es mucho más importante que cualquier injusticia pasada. Porque lo que está en tu poder es cómo te sientes ahora. Lo que está en tu poder es dejar ir el sufrimiento innecesario que te arrastra y te impide ser quien realmente eres. Tú eres el único dueño de tu paz. Nadie puede arrebatártela si no se la permites. Sé que no es fácil. El dolor que te causaron puede ser profundo y tal vez sientas que perdonar sería como dejar de ser tú, como olvidar lo que ocurrió. Pero el perdón no es olvidar. El perdón es un acto de valentía, es un acto de sabiduría. Es decirte a ti mismo que no vas a permitir que las acciones de los demás definan tu vida. Es recuperar tu poder. El rencor te roba tu poder. El perdón te lo devuelve. Cuando te liberas del rencor, algo cambia dentro de ti. Ya no cargas con el peso del pasado, ya no estás encadenado a los errores de otros. En su lugar, sientes una paz profunda, una calma que proviene de saber que tú estás en control. Tú decides cómo reaccionas, tú decides lo que te afecta. Y una vez que haces ese cambio, todo en tu vida comienza a cambiar. La paz interior se convierte en un refugio, una fortaleza impenetrable que nadie puede destruir. Recuerda esto, el perdón no es para ellos, no es para darles una segunda oportunidad o hacerles creer que lo que hicieron estuvo bien. El perdón es para ti, es para tu paz, es para tu libertad y es el paso hacia la verdadera calma interior. No te aferres a lo que te dañó, libérate, perdona por ti, no por ellos. Aprender a no tomar las cosas personalmente también me ayudó a liberarme de un enorme peso mental. Dejé de invertir tanta energía en la interpretación continua y elucubraciones sobre lo que los demás pensaban de mí. Me di cuenta de que, si bien todos podemos tener momentos en que reaccionamos por impulso, la mayoría de los actos ajenos no están diseñados para lastimarnos. Cada quien carga sus propios miedos, su historia y sus batallas internas. Fue revelador constatar que, muchas veces, las personas no invierten ni la mitad del tiempo en pensar en nosotros que el que nosotros creemos. Esto no quiere decir que la gente sea indiferente, sino que cada cual está ocupado gestionando su propia vida y sus propios desafíos. La clave, desde mi experiencia, está en desarrollar una combinación de empatía y autovaloración. La empatía me permite contemplar el panorama de la otra persona antes de asumir que su conducta es un ataque hacia mí. La autovaloración me ayuda a recordar que mi valía no depende de la aprobación o de la ira del otro. Cuando uno se da ese espacio de reflexión, el sentido de ofensa pierde fuerza y es más fácil responder de forma constructiva. Además, resulta más sencillo diferenciar cuándo una situación sí amerita una defensa de nuestros derechos y cuándo simplemente es mejor soltar y no engancharse en dramas innecesarios. También descubrí que tomar las cosas de manera personal puede ser una consecuencia de nuestra propia expectativa de control. Esperamos que los demás actúen o reaccionen de acuerdo con nuestros deseos, y cuando no lo hacen, sentimos que están violando una norma que no hemos expresado, pero que hemos dado por sentada. Fue liberador darme cuenta de que, en realidad, no puedo tener el control sobre lo que dicen o piensan los demás. Mi poder real radica en escoger cómo reacciono, cómo interpreto lo que sucede a mi alrededor. No siempre se trata de una guerra en la que me quieren herir. A menudo es tan solo la vida fluyendo, con personas que tienen sus propias prioridades y modos de ser. En el camino de dejar de tomarlo todo como algo personal,
encontré varias herramientas que me fueron útiles. Por un lado, decidí escribir en un diario las situaciones que me molestaban y cómo reaccionaba en un primer momento. Luego, revisaba esos apuntes para preguntarme si mi respuesta inicial había sido exagerada o si había otras interpretaciones posibles. Esta reflexión me ayudó a identificar patrones. Detecté que, por ejemplo, cuando estaba cansado o estresado por otras razones, era más propenso a sentirme ofendido. Eso me sirvió para cuidarme más y evitar sacar conclusiones en los días en que me notaba muy sensible. También practiqué la respiración consciente para calmarme cuando sentía que el enojo o la tristeza se disparaban por algo que parecía dirigido a mí. Bastaba con inhalar y exhalar despacio unas cuantas veces, recordándome a mí mismo que no debía reaccionar de forma inmediata y que mi percepción podía estar distorsionada por mis emociones. Al recobrar algo de serenidad, me era más fácil optar por un enfoque más racional o empático. Otro gran descubrimiento fue que, al no tomarme las cosas personalmente, yo mismo me volvía más compasivo con los demás. Ante un error, en lugar de culpar a alguien y asumir que lo hizo para fastidiarme, me preguntaba si había algo en lo que podía ayudar, o si se trataba sencillamente de un descuido sin mala intención. Esto cambió por completo mi actitud, y con el tiempo, noté que la relación con mis compañeros de trabajo, mi familia y mis amigos se hacía más genuina y liviana. Dejó de haber tantas tensiones por malentendidos y empecé a sentir que podía escuchar mejor a los otros, sin ponerme a la defensiva de inmediato. La paciencia fue otro aprendizaje esencial. Paciencia para esperar a que las emociones se calmen antes de responder. Paciencia para comprender que los demás pueden actuar de formas inesperadas. Paciencia conmigo mismo al notar que a veces seguía sintiéndome herido sin motivo aparente. Esa paciencia vino acompañada de una reflexión más amplia sobre la naturaleza humana, sobre lo complejos que somos y cómo cada quien arrastra historias e inseguridades que no siempre se ven a simple vista. Al final, he descubierto que dejar de tomar las cosas personalmente no se trata de volverse una persona fría ni desconectada, sino de cultivar la empatía y la comprensión. Empatía hacia los demás, reconociendo que tienen sus razones y sus luchas. Comprensión hacia uno mismo, aceptando que no somos el centro de todas las acciones o emociones ajenas. Se trata de vivir con mayor serenidad y de concentrarnos en aquello que sí está bajo nuestro control, nuestra conducta y la manera en que decidimos interpretar lo que sucede. Asumir esa responsabilidad nos permite crecer y aligerar la carga de la autocrítica y del juicio incesante. Cuando dejamos de tomarnos todo como una afrenta personal, abrimos la puerta a la curiosidad, a la compasión y a la posibilidad de responder con madurez ante la diversidad de comportamientos humanos. El poder de la hidratación para calmar la ira. Cuando tenía un mal momento, cuando sentía que la ira se elevaba de manera repentina y me empujaba a decir o hacer cosas de las que luego me arrepentía, casi siempre había un factor común. Mi boca estaba seca, mi cuerpo estaba tenso y mi cabeza parecía exigir un trago de agua, como si mi mente y mi organismo reclamaran alguna forma de alivio inmediato. No fue un descubrimiento repentino, ni se produjo a raíz de algún estudio médico profundo, sino más bien fue el resultado de observar patrones en mi conducta. Una y otra vez, me veía en situaciones en las que una molestia pequeña se convertía en un enojo desmedido, justo en momentos en que llevaba varias horas sin tomar un sorbo de agua. Al principio, me parecía un detalle irrelevante, algo que no podía estar realmente vinculado con mis arranques de mal genio. Sin embargo, con el paso de los días y tras sucesivos episodios de irritación, comencé a tomar conciencia de la fuerza que podría tener la hidratación como factor modulador de mi estado de ánimo. Empecé a prestar atención a las señales de mi cuerpo. Notaba que la falta de hidratación, por más mínima que fuera, me provocaba un leve dolor de cabeza, una sensación de cansancio y a veces un malestar difícil de describir, como si mi cuerpo me dijera que no estaba siendo atendido en una de sus necesidades básicas. Cuando, en medio de esas sensaciones incómodas, se cruzaba cualquier imprevisto que demandara mi paciencia, mi capacidad de tolerar la frustración se reducía drásticamente. Podía ser algo tan simple como un mensaje que no llegaba o un error en el programa de la computadora, y ya me encontraba apretando los dientes, sintiendo una rabia que, en condiciones normales, no habría pasado de un simple fastidio momentáneo.
Empecé a preguntarme si beber agua a tiempo podría marcar una diferencia real en mi reactividad emocional. Curiosamente, encontré cierta información que respaldaba mis sospechas. Supe que la deshidratación, incluso en niveles leves, puede afectar la producción de neurotransmisores y alterar el equilibrio natural del cuerpo. Eso se traduce en cambios en el estado de ánimo y en la manera en que respondemos al estrés. No se trata de un fenómeno mágico ni de una fórmula infalible para eliminar la ira, pero entender que el cuerpo y la mente están tan íntimamente ligados me abrió una nueva perspectiva. A veces, nuestro enojo no proviene solo de la situación que nos molesta, sino también de un malestar fisiológico que nos hace más propensos a las reacciones desmedidas. Empecé a recordar momentos en los que, cansado y con sed, explotaba de furia por un detalle ínfimo que, en otro contexto, habría manejado de manera tranquila. Una de las primeras decisiones que tomé fue llevar conmigo una botella de agua durante mis jornadas laborales. Antes no le daba mayor importancia y si acaso sentía sed, esperaba a la hora del almuerzo o hasta que llegara a casa para tomar un vaso de agua. Sin embargo, noté que cuando transcurrían muchas horas sin hidratarme, comenzaba a sentirme más irritable. Empecé a beber pequeños sorbos cada vez que me acordaba, no necesariamente porque sintiera una gran sed, sino por prevención. Para mi sorpresa, esa pequeña acción tuvo un efecto notable. Había días en los que, inevitablemente, me enfrentaba a contratiempos, pero mi reacción ya no era tan explosiva. Seguía pudiendo sentir enojo, claro, pero era un enojo que sentía pasar por mi cuerpo sin desbordarse. Luego me daba cuenta de que había respondido con más equilibrio y no me había dejado llevar por la rabia. Parecía que mi organismo, al estar mejor hidratado, se mantenía en un estado de mayor calma. Con el tiempo, aprendí también a compartir esta experiencia sin imponerla. Cuando veía a alguien en mi entorno irritado o con signos de nerviosismo, me animaba a sugerirle con suavidad que bebiera un poco de agua y se tomara un minuto para respirar. A veces, recibía miradas de desconcierto, como si fuera una recomendación demasiado ingenua. Pero en otras ocasiones, esa sugerencia simple funcionaba como un recordatorio de que necesitamos tomarnos pequeñas pausas para cuidar de nosotros mismos. Una amiga me confesó, un día, que al practicar ese gesto durante sus horas más estresantes en la oficina, la ansiedad disminuía un poco y se sentía lista para seguir adelante. Aquel testimonio me confirmó que no se trata de un truco milagroso, sino de un método sencillo para reducir la tensión y anclar la mente a una tarea física elemental. Todo este proceso cambió mi visión sobre la relación entre cuerpo y emociones. Solía pensar que la ira era puramente psicológica, un asunto vinculado con los pensamientos y las creencias, y no me detenía a reflexionar en cuánto influyen las condiciones fisiológicas. Pero como lo experimenté en carne propia, la forma en que trato a mi cuerpo repercute directamente en cómo proceso mis sentimientos. Comencé a compartir esta anécdota en conversaciones informales y me sorprendió descubrir que no era la única persona que notaba una diferencia en su humor cuando estaba sedienta. Algunos decían que no podían concentrarse, otros comentaban que se ponían de mal humor sin razón aparente, y tras darse cuenta de que no habían bebido agua en horas, se daban cuenta de su error. Estos testimonios me hicieron ver que podía haber muchos casos similares, pero no existía un hábito extendido de vincular la hidratación con la regulación de emociones como la ira. La práctica de beber agua para calmar la ira no me hizo santo ni inmune a las reacciones emocionales fuertes. Sigo siendo humano, con mis limitaciones y mis días grises. Sin embargo, me siento agradecido de tener un recurso tan accesible cuando noto que la irritación me desborda. A veces, el solo hecho de llevar la botella a mis labios y dar un par de sorbos funciona como una señal para mí mismo, un mensaje de calma que me dice: detente, observa, no es para tanto. Sumado a la respiración pausada y a la escucha activa de lo que siento, me ayuda a recuperar el eje antes de que la cólera se salga de control. Por supuesto, hay situaciones más complejas que requieren otras estrategias, como la comunicación asertiva o la ayuda de un profesional de la salud mental. Pero en el día a día, cuando la ira emerge por la presión laboral, la prisa o las pequeñas frustraciones cotidianas, la hidratación se ha convertido en mi aliada. Mi experiencia me ha llevado a concluir
que vivimos con múltiples señales provenientes del cuerpo que ignoramos debido al ritmo acelerado que llevamos. Dejar de lado la hidratación o no prestarle atención no solo afecta la salud física, también incide en los estados emocionales y en la manera como gestionamos los conflictos. Reconocer esta relación me ha dado más conciencia y me ha permitido hacer pequeños cambios que mejoran mi calidad de vida. Hoy, cada vez que siento que la irritación asoma, me pregunto si no será que mi cuerpo necesita agua y con frecuencia descubro que un simple vaso puede desactivar parte de la tensión. Y así, sorbo a sorbo, me doy la oportunidad de respirar y de no reaccionar con tanta hostilidad ante los contratiempos que inevitablemente surgen. Después de mucha observación y de múltiples experimentos personales, me he dado cuenta de que cuidar la hidratación diaria es un gesto de amor propio que va más allá de lo físico. Es un recordatorio constante de que, en medio de las responsabilidades y de los desafíos externos, mi cuerpo merece atención y cuidado. En ese cuidado también se halla una dimensión emocional. Cuando calmo mi sed, doy un paso para calmar también la urgencia interna, que puede transformarse en enojo desmedido. De esta forma, he aprendido que la ira, a veces, no es más que la expresión de un desequilibrio global, una señal de que algo no está bien en mi modo de habitar el día a día. Y del mismo modo en que cuidar el sueño, la alimentación o el ejercicio contribuye a la estabilidad emocional, atender la hidratación se suma a la lista de recursos que tengo para vivir con más tranquilidad y cordura. Si miro hacia atrás, puedo reconocer muchos momentos en los que, por el simple hecho de beber agua a tiempo, evité que la ira me dominara y se convirtiera en una carga innecesaria sobre mis hombros. Hoy, cuando tengo la botella a mi lado y me permito sorber de ella, siento que, además de saciar mi sed, también riego mi equilibrio interior. El poder de la hidratación, aunque pueda parecer un detalle menor, se hace evidente cuando experimento una ira que se modera, cuando me doy cuenta de que mi cuerpo está mejor nutrido y mi mente se encuentra en un estado más receptivo. Al final, se trata de un recordatorio simple pero valioso. A menudo, para calmar las turbulencias de nuestras emociones, basta con volver a lo básico, al cuidado elemental de un organismo que, si es escuchado y atendido, puede regalarnos la serenidad que tanto buscamos. Capítulo 10. Atrévete a ser tú sin filtros. Vive tu verdad aunque nadie más aplauda. Es momento de que dejes de jugar a ser alguien que no eres. Es momento de que te atrevas a mostrar tu verdadero ser, sin máscaras, sin filtros, sin intentar encajar en moldes que nunca te pertenecieron. La vida es demasiado corta para vivirla tratando de cumplir expectativas ajenas, para vivirla buscando la validación de quienes ni siquiera comprenden tu esencia. Lo que muchos hacen es precisamente lo contrario. Viven para los demás. Se ajustan, se amoldan, dicen lo que los demás quieren escuchar, visten lo que se espera de ellos, siguen caminos que otros les marcan. Buscan el aplauso, la aceptación, el reconocimiento. Se olvidan de lo más importante, que solo tú sabes lo que realmente necesitas para ser feliz. Solo tú conoces lo que te llena de vida, lo que te hace sentir pleno, lo que te da paz. Y si sigues viviendo para agradar a los demás, te estás negando a ti mismo la posibilidad de vivir con autenticidad. El miedo al juicio es lo que mantiene a la mayoría atada a esas cadenas invisibles. El miedo a no ser aceptado, a no encajar, a ser señalado o incluso rechazado. Pero lo cierto es que vivir bajo ese miedo es una condena. Te conviertes en un actor en tu propia vida, pero no en el protagonista real. Eres solo un eco de lo que los demás esperan de ti, no la versión genuina de ti mismo. ¿Y qué pasa si te atreves a ser tú, sin filtros? ¿Qué pasa si, en lugar de adaptarte a lo que esperan, comienzas a vivir según lo que tú realmente eres? La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a esa posibilidad, sienten una ola de miedo inmediato. El miedo a la crítica, el miedo a la soledad, el miedo a la incomodidad. Pero ¿sabes qué? Esos miedos no son más que trampas que te mantienen prisionero de una vida que no es la tuya. Y mientras sigues cediendo al miedo, sigues perdiendo la oportunidad de ser quien realmente eres. El estoicismo nos enseña una gran lección al respecto. No te preocupes por lo que piensen los demás. Lo que importa es lo que tú piensas de ti mismo. Epicteto lo dejó claro.
Lo que pensamos de nosotros mismos es mucho más importante que lo que otros piensen de nosotros. Porque cuando vives bajo la constante necesidad de ser validado por los demás, te olvidas de que tu única fuente de validación debe ser tu propia conciencia. Y eso, querido amigo, solo se consigue siendo auténtico, siendo tú mismo, aunque nadie más te aplauda. Te enfrentas a una decisión cada día. ¿Vas a seguir viviendo en la sombra de lo que los demás esperan de ti? ¿O vas a levantarte y mostrar tu verdadera luz, sin miedo, sin vergüenza, sin pedir permiso? Ser tú mismo no significa hacer todo lo que te dé la gana sin importar a nadie. Ser tú mismo es saber quién eres, ser honesto con tus valores, con tus deseos, y vivir de acuerdo a ellos, sin necesidad de aprobación externa. Eso sí es ser valiente. Eso sí es tener verdadera fuerza interna. El estoicismo no solo aboga por la independencia emocional, sino también por la independencia de pensamiento. No permitas que las opiniones ajenas definan tu vida. No dejes que los juicios de los demás te arrodillen, porque ellos no son los que tienen que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Tú eres el único responsable de tu vida, de tu felicidad, de tu paz. Y la verdadera paz llega cuando te permites ser auténtico, sin filtros, sin pretensiones, sin necesitar que el mundo te aplauda. Es importante entender algo. La autenticidad puede generar incomodidad. Puede que no todos comprendan tus decisiones. Es probable que algunos se alejen de ti, que algunos te critiquen, que algunos no estén de acuerdo con la forma en que eliges vivir. Pero ese es el precio de la libertad de ser tú mismo, de vivir en paz con lo que eres y lo que eliges hacer. Y esa paz no tiene precio, porque cuando decides ser tú mismo, sin importar lo que los demás piensen, algo dentro de ti cambia. Recuperas tu poder, recuperas tu energía y dejas de ser una sombra de alguien más. Vivir tu verdad también significa aceptar que no todo el mundo va a entenderte. Y eso está bien. El mundo no tiene que entender tu camino. Tú eres el único que tiene que caminarlo. Y cuando dejas de buscar la validación externa, te conviertes en alguien mucho más fuerte, mucho más seguro, mucho más libre. Porque la verdadera libertad radica en la capacidad de vivir para ti mismo, de hacer lo que sabes que es correcto, independientemente de la opinión ajena. Te lo digo de nuevo, atrévete. Atrévete a ser tú, aunque nadie te aplauda. Atrévete a vivir tu verdad, aunque te cueste. Porque cuando te permites ser auténtico, el universo entero comienza a alinearse a tu favor. Dejas de buscar la validación en lugares equivocados y empiezas a encontrarla dentro de ti. Y cuando eso sucede, el miedo desaparece, la ansiedad se desvanece y finalmente te enfrentas a una vida más plena, más honesta y sobre todo, más tuya. Caminar para liberarse del sentimiento. Hace algún tiempo me encontraba sumido en una serie de preocupaciones que parecían no tener fin. Las tensiones del trabajo, los conflictos familiares y la incertidumbre sobre el futuro se agolpaban en mi cabeza y me provocaban una mezcla de ansiedad y tristeza que no lograba sacudirme. Una tarde, sin un plan muy claro, decidí salir de casa a caminar para despejar la mente. Comencé con pasos lentos y una respiración entrecortada, sin saber muy bien qué buscaba, pero noté que a medida que avanzaba, algo dentro de mí cambiaba. Sentía como cada zancada me iba liberando un poco de ese peso emocional que había estado cargando. De forma casi imperceptible, la tensión de mis hombros empezaba a disminuir y mi respiración se volvía más fluida. Desde aquella primera caminata, pude constatar que había encontrado en el simple acto de andar un resquicio de alivio que me invitaba a volver día tras día a las calles y parques de mi ciudad. Al reflexionar sobre esa experiencia, comprendí que caminar podía ser mucho más que un mero ejercicio físico. De hecho, se convirtió en una especie de ritual para liberar el sentimiento que, en ese momento, me agobiaba. No importaba si se trataba de enojo, tristeza o ansiedad, el simple hecho de mover mi cuerpo y desplazarme por distintos lugares me ayudaba a procesar lo que sentía. Observaba los árboles, las aceras, la gente que pasaba con prisa o en bicicleta, y poco a poco mi mente dejaba de estar enfrascada en el mismo pensamiento repetitivo. Me di cuenta de que, cuando nos quedamos quietos mientras atravesamos un torbellino emocional, la mente tiende a multiplicar las preocupaciones. En cambio,
Caminar establecía un ritmo en mi cuerpo que servía de ancla para volver al presente y con ello encontrar un respiro. Descubrí además que no era necesario que la caminata fuera larga o extenuante. A veces, bastaba con salir 15 o 20 minutos para notar los efectos de esa pequeña tregua. Lo que marcaba la diferencia era la actitud con la que decidía dar cada paso. Procuraba enfocarme en mi respiración, notando el aire que entraba y salía por la nariz, el vaivén de mis hombros o el suave balanceo de mis brazos. Esa atención consciente en lo que estaba haciendo aliviaba la intensidad del sentimiento que me cargaba. De pronto, podía observar mi enojo sin identificarme tanto con él o darme cuenta de que la tristeza no me definía por completo. Se abría una pequeña distancia entre yo y mis emociones, como si éstas fueran visitantes que podía acoger, pero no necesariamente permitir que se quedaran para siempre. Otra de las cosas que me sorprendió fue la aparición de nuevas perspectivas mientras caminaba. Muchas veces, al salir de casa con el nudo de un problema en mi mente, regresaba con una idea diferente o con una respuesta que no había podido ver desde la inmovilidad. El movimiento físico parecía estimular también un movimiento interior. A veces me encontraba diciéndome, quizá no sea tan grave como pensaba, o podría intentar esto para resolverlo. Era como si mis pasos me ayudaran a sacar la mirada de mi ombligo y a contemplar el panorama desde otra perspectiva. Incluso algunos lugares que veía a diario cobraban un significado distinto cuando caminaba con la intención de relajarme. Podía parar en una esquina y admirar cómo la luz del atardecer tocaba los edificios, o cómo las hojas de los árboles caían formando una alfombra dorada. Esos detalles mínimos me recordaban la belleza que a menudo pasaba por alto cuando estaba metido de lleno en mis problemas. Con el tiempo, fui adoptando algunas costumbres que hacían de estas caminatas un espacio aún más reparador. Empecé a evitar los audífonos cuando salía, pues prefería escuchar el ambiente que me rodeaba, el canto ocasional de un pájaro, el murmullo de una conversación, el ruido del viento rozando las ramas. Era casi como una forma de meditación en movimiento. Otras veces, si mi cabeza estaba especialmente cargada, me ponía música tranquila, de esas que invitan a un estado de introspección, y entonces mis pasos se acompasaban con la melodía, dejándome llevar por una sensación de ligereza. En cualquiera de los dos casos, me di cuenta de que caminar conscientemente no era un simple desplazamiento, sino una práctica de autoobservación que me devolvía una sensación de control sobre mis emociones. Por supuesto, no siempre era fácil salir a caminar. Había momentos en que la pereza, el mal clima o la falta de tiempo me hacían posponerlo. Sin embargo, cuando me atrevía a vencer esas excusas, me alegraba haberlo hecho. En más de una ocasión, salí con el ceño fruncido y una irritación que parecía no dar tregua, pero al cabo de unos minutos de caminata, sentía que mi corazón latía de manera más pausada y podía respirar mejor. Incluso, si el enojo no se iba por completo, al menos se volvía más manejable. Aprendí que no debía subestimar la fuerza de esa sencilla acción. En lugar de quedarme atrapado en cuatro paredes con mis pensamientos girando una y otra vez, disponía de una vía rápida para despejarme. Era un recurso al que podía recurrir en casi cualquier lugar. Bastaba con ponerme calzado cómodo y dejar que mis piernas iniciaran el movimiento. Ese gesto de autoconciencia me brindaba una forma de canalizar el peso emocional sin necesidad de descargarlo en los demás o quedarme rumiante en un mismo rincón. Además del alivio inmediato que produce el simple acto de caminar, también empecé a notar beneficios en mi salud general. Dormía mejor, mi digestión mejoraba y sobre todo, mi humor tenía picos menos bruscos. El hábito de caminar casi a diario ayudó a que esos sentimientos intensos que antes me acosaban con frecuencia se suavizaran, como si tuvieran menos oportunidades de instalarse cuando mi cuerpo se mantenía activo. No se trataba de huir de lo que sentía, sino de permitir que el movimiento aportara otro ritmo a mis emociones. De alguna manera, me convencí de que el cuerpo y la mente no son entidades separadas. Lo que sucede en la mente afecta al cuerpo, y viceversa. Así, si la mente estaba saturada, darle un respiro al cuerpo a través de una caminata podía equilibrar las sensaciones que tanto me perturbaban. Algo interesante que descubrí es que caminar también puede hacerse en compañía, y ese matiz
cambia la experiencia de un modo encantador. A veces, invitaba a un amigo o familiar a caminar conmigo, y la charla fluía con mucha más naturalidad que si nos sentábamos frente a frente en un café. El hecho de andar uno al lado del otro, contemplando el entorno, hacía que las conversaciones fueran más amenas y menos tensas. Si había un conflicto que resolver, hablar mientras caminábamos reducía la posibilidad de enzarzarnos en discusiones hirientes, porque el movimiento conjunto nos recordaba que éramos compañeros de trayecto. Me pareció fascinante cómo un acto tan simple podía servir de mediador en ciertas desavenencias, o al menos rebajar la carga emocional de los temas que nos costaba abordar. Por otro lado, hubo días en que necesitaba caminar en silencio, sin hablar con nadie. En esos momentos, sentía que cada paso era como una liberación de la sobrecarga mental. Me daba la oportunidad de conectarme con mi respiración y de procesar lo que me preocupaba, pero sin forzarme a llegar a conclusiones inmediatas. Dejaba que los pensamientos pasaran, se acomodaran o incluso se desvanecieran sin tanta presión. Llegaba un punto en que, casi sin darme cuenta, mi mente encontraba cierto reposo, como si las ideas hubieran adoptado su lugar natural tras recorrer algunas cuadras. Entonces, regresaba a casa sintiéndome un poco más ligero y con la certeza de que, aunque no tuviera todas las respuestas, al menos había experimentado un alivio real. Poco a poco, descubrí también que, si mi cuerpo estaba muy cansado o sobrecargado, debía respetar sus límites. Caminar no se trata de forzarme a recorrer largas distancias cuando apenas me sostengo, sino de sentir mi ritmo y ajustar el paso a mis necesidades. Hay jornadas en las que con 10 minutos basta, y otras en las que, si dispongo de más tiempo, hago recorridos más largos y me sumerjo de lleno en la experiencia. Para mí, la clave estaba en la apertura y la flexibilidad, en escuchar cómo me sentía antes de arrancar y en valorar cada paso dado, sin importar si el trayecto resultaba corto o extenso. Con el transcurrir de los meses, el hábito de caminar se convirtió en un escudo que me protegía del sentimiento abrumador, no porque evitara lo que sentía, sino porque me ofrecía un cauce para expresarlo, transformarlo o al menos observarlo desde otro ángulo. Hoy, cuando percibo que las preocupaciones comienzan a saturarme, no dudo en calzarme y salir de casa. Es casi un reflejo que me dice: dale a tu cuerpo y a tu mente la oportunidad de ponerse en movimiento y verás cómo cambia la situación. La mayoría de las veces funciona como un bálsamo. Me reconcilio con el momento presente y me reencuentro con la sensación de que, incluso en medio de problemas, puedo encontrar un gesto sencillo y saludable para sobrellevarlos. Si miro hacia atrás, veo lo mucho que cambió mi relación con mis propias emociones desde que incorporé estas caminatas regulares. Antes, solía quedarme atado a pensamientos obsesivos o atrapado en discusiones internas que me desgastaban. Ahora, cuando siento el impulso de revolcarme en la rabia o el pesimismo, tengo la opción de traducir esa inquietud en pasos concretos, en aire fresco y en observaciones del entorno. Ese movimiento ralentiza mi reacción y me da espacio para elegir cómo responder, en lugar de dejarme llevar por la inercia de la preocupación. Además, me ha permitido, en más de una ocasión, vivir momentos de gratitud profunda. Al caminar por un parque, contemplar un atardecer o sentir el viento rozando mi piel, recuerdo que existen placeres simples y gratuitos que pueden convivir con mis problemas, sin anularlos, pero haciéndolos más llevaderos. He escuchado a menudo que somos lo que comemos, pero tardé bastante tiempo en darme cuenta de cuánto podía influir mi alimentación en la forma en que gestionaba mis emociones, especialmente el enojo. En un principio, me resistía a aceptar que mis frecuentes arranques de ira tuvieran algo que ver con lo que ingería a diario, pues atribuía mis reacciones únicamente a factores externos o a mi carácter. Sin embargo, al detenerme a observar qué sucedía cuando me saltaba comidas, abusaba del café o llenaba mi plato de alimentos poco nutritivos, empecé a notar patrones que me hicieron reflexionar. Fue entonces cuando me di a la tarea de revisar de manera consciente mi dieta, lo que me llevó a descubrir la profunda conexión que puede existir entre nutrición y enojo. Conforme reflexionaba, descubrí que, en repetidas ocasiones, mis días de mayor irritabilidad coincidían con periodos en los que había saltado alguna comida o en los que había abusado de alimentos procesados.
Recuerdo las mañanas en las que, por salir corriendo al trabajo, tomaba solo un café cargado y salía a la calle sin nada sólido en el estómago. Para media mañana, me encontraba con un nerviosismo que se traducía en poca tolerancia ante cualquier incidente. A veces, reaccionaba de forma desproporcionada si alguien tomaba un tono que interpretaba como ofensivo o si encontraba un contratiempo en mi rutina. El patrón se repetía con un mal humor creciente que me acompañaba hasta el almuerzo. En un comienzo, creía que el café era mi mejor aliado para espabilar, pero no consideraba el efecto que podía tener en mi nivel de ansiedad cuando no había comida que compensara su estimulante impacto. Algo similar sucedía en los días en que, por ansiedad o cansancio, comía apresuradamente cualquier cosa dulce o llena de harinas refinadas. Al poco rato, notaba un subidón de energía y un alivio momentáneo en mi estado emocional. Pero poco después aparecía un bajón que me dejaba de mal humor y con una sensación de desgana. Empezaba a percibir más claro que mis altibajos emocionales podían estar relacionados con estas variaciones en los niveles de azúcar en la sangre. Con frecuencia, esa inestabilidad favorecía que me enojara por nimiedades. Un comentario fuera de lugar, el tráfico pesado o un pequeño error en mi trabajo eran detonantes suficientes para que me sintiera invadido por una ira que no sabía cómo manejar. Fue entonces cuando entendí que no podía ver mi enojo solo como un asunto de carácter, sino que tenía que analizar también qué factores fisiológicos contribuían a esas reacciones bruscas. Con esa nueva conciencia en mente, comencé a prestar más atención a la calidad de mi desayuno. Decidí asegurarme de incluir alguna fuente de proteína y un poco de fruta en vez de depender solamente de la cafeína. Esto supuso un cambio radical en mi rutina, pues tenía que levantarme más temprano y preparar algo tan sencillo como un omelette o un tazón de avena con frutas. Sin embargo, noté que, al cabo de algunos días, mis mañanas se sentían más estables y la irritabilidad se reducía. Era como si, al brindarle a mi organismo un combustible más equilibrado, le diera también un margen para enfrentar mejor los contratiempos habituales. Ya no me sentía tan nervioso ni saltaba de 0 a 100 cada vez que algo me incomodaba. Empecé a encontrar algo de serenidad en la que antes era mi peor franja horaria del día. También comprendí que mis elecciones alimenticias no solo afectaban mi humor inmediato, sino que podían tener un efecto acumulativo a lo largo del día. Me fijé, por ejemplo, en lo que sucedía al mediodía. Si comía a las carreras un plato muy pesado, lleno de grasas y pocos nutrientes, al regreso al trabajo tenía un bajón de energía tan grande que cualquier problema mínimo se volvía un martirio. Mi cabeza se sentía aturdida, con una especie de niebla que me impedía razonar con claridad. Por eso, decidí explorar opciones más balanceadas, ensaladas con proteínas magras, algún carbohidrato de calidad y frutas como postre. No siempre era perfecto, porque a veces me antojaba una comida con muchos condimentos o dulces, pero trataba de ser consciente de las porciones y de la variedad de los alimentos. Si bien no se trataba de restringirme, descubrí que ser más moderado y deliberado en mis comidas sostenía de mejor manera mi estabilidad interna. Otra lección valiosa fue aprender a respetar mis horarios de comida y no dejar pasar largos periodos sin ingerir algo nutritivo. En más de una ocasión, descubrí que, cuando me saltaba el almuerzo, llegaba a la noche con un hambre voraz y un carácter explosivo. La cena se volvía un festín desmedido que, en vez de consolarme, generaba un ciclo de incomodidad física y mal humor. Al regular mejor estos tiempos y procurar tener opciones saludables a mano, como frutos secos, yogur o alguna fruta, pude evitar muchos de esos episodios de irritación que se veían potenciados por el hambre acumulada. Comprendí que, para mantener un estado emocional estable, necesitaba ser constante y amable con mi cuerpo a lo largo de todo el día, no solo en una comida puntual. Al revisar esta transición, me queda claro que no se trata de negar la complejidad del enojo o de afirmar que toda su causa sea la alimentación. Hay factores psicológicos, experiencias traumáticas, expectativas personales y presiones externas que también influyen en nuestras reacciones emocionales. Sin embargo, cuidar la nutrición es uno de los elementos que podemos gestionar con relativa facilidad y que puede marcar una diferencia significativa en cómo afrontamos los problemas cotidianos. Para mí, fue un cambio gradual pero profundo.
Al mejorar mi relación con la comida, descubrí que mi mente estaba más preparada para enfrentar desencuentros, tensiones y frustraciones. Eso me otorgó un sentido de control más amplio, pues sabía que no estaba a merced de un enojo irrefrenable, sino que tenía herramientas para atenuarlo. Cuando empecé a contar mi experiencia, algunas personas se mostraron escépticas, pero con el paso del tiempo, más de un amigo se animó a comprobar si introducir pequeños ajustes en su dieta afectaba su estado de ánimo. Varios volvieron con historias similares a las mías. Notaban menos irritación, dormían mejor y se sentían más dispuestos a conversar cuando algo les molestaba, en lugar de estallar. No se trataba de adoptar una dieta perfecta, ni de eliminar todos los alimentos placenteros, sino de encontrar un punto medio que brindara al cuerpo y a la mente la nutrición necesaria para funcionar sin tanta turbulencia emocional. En retrospectiva, me asombra lo conectados que estamos a la comida, y lo poco que a veces lo reconocemos. La ira no surge de la nada, sino que responde a una suma de factores que incluyen, sin duda, la forma en que cuidamos nuestro organismo. Hoy día, sigo prestando atención a mi alimentación, pues he comprobado que es uno de los pilares para sentirme en equilibrio. Cuando sé que voy a enfrentar jornadas de mucho estrés, procuro planificar mis comidas y llevar snacks saludables para no caer en un círculo vicioso de hambre y enojo. También me doy el gusto de comer lo que realmente disfruto en momentos puntuales, pero con más conciencia, sabiendo que un exceso puede afectar mi humor posterior. Lo más significativo, sin embargo, es la actitud de respeto hacia mi cuerpo que he desarrollado. Ese respeto me lleva a preguntarme qué necesito en determinados momentos. ¿Tendré sed en lugar de hambre? ¿Estaré cansado y buscando energía en el azúcar o la cafeína? ¿Estoy enojado por algo que me preocupa y compenso con comida rápida? Cada pregunta me acerca a una comprensión más profunda de los procesos que suceden en mi interior y me ayuda a anticipar situaciones de enojo. Asimismo, me ha llevado a valorar más la comida que preparo o elijo, buscando ingredientes frescos y balanceados. Es un proceso continuo, no exento de recaídas o de días en que me descuido, pero cada vez es más fácil volver a encarrilarme al recordar lo bien que me siento cuando cuido mis hábitos. Al final, pensar en la nutrición y su relación con el enojo se ha convertido en un punto de inflexión en mi vida. Aun cuando no he dejado de experimentar situaciones que me frustran o me hacen molestar, ahora cuento con la certeza de que un organismo bien nutrido y balanceado me brinda la base necesaria para sortear esos momentos con mayor serenidad. Cuando combino esa conciencia alimenticia con otros recursos, como la respiración, el ejercicio moderado o la comunicación asertiva, siento que dispongo de un abanico de herramientas para no caer en el enojo descontrolado que antes me dominaba. La alimentación, lejos de ser un detalle menor, se ha revelado como un componente fundamental en la armonía de mi vida cotidiana. Antes, solía creer que mi irritabilidad era una parte inamovible de mi carácter. Hoy, sé que puedo influir en ella y que mi plato diario tiene mucho que decir al respecto.